a ver pasear tranquilamente, cobraba, ojo, 3.000 euros al mes por una invalidez permanente tras un accidente laboral que evidentemente no tiene. Pero la estafa no queda ahí. También habría intentado simular un cuadro médico para acceder a las prestaciones de la seguridad social. La empresa sospechaba algo, así que contrató a una agencia de investigación. Y miren todo lo que comprobaron, lo que se encontraron. Este hombre que están viendo camina con normalidad, a paso ligero y sin mostrar ningún tipo de debilidad. Pues bien, este hombre tiene reconocida una invalidez permanente absoluta. ¿El motivo? Una caída desde una altura de alrededor de 80 centímetros, algo más de lo que mide el alto de una mesa. De profesión obrero, el accidente laboral le provocó golpearse en el hombro y en la cabeza. 6 días después del suceso, le realizaron un TAC craneal. El resultado, sin lesiones relevantes. No hubo más pruebas porque se negó alegando fuertes dolores de cabeza. Tampoco quiso aceptar que le tratasen en una institución especializada. Aún así, la Seguridad Social le reconoció una invalidez permanente absoluta por cefalea postraumática, amnesia y deterioro cognitivo severo. Daños por los que percibía una pensión al mes por encima de los 3.000 euros. Pero no le pareció suficiente, quería más y solicitó una gran invalidez, es decir, unos 5.000 euros al mes. Y atención, porque su mujer percibía una prestación por cuidados en el entorno familiar de más de 330 euros. La empresa para la que trabajaba no se creía su versión, así que decidieron contratar un detective. Y esto es con lo que se encontró. El hombre se movía con normalidad, daba paseos de más de 2 kilómetros, pero, y aquí está la clave, lo hacía en zonas aisladas y con la cabeza cubierta, lo que denotaba que no quería ser visto. Caso resuelto. Fraude de ley. El juez ha dejado sin efecto el reconocimiento de invalidez permanente absoluta. David Sánchez es el abogado de la empresa en la que trabajaba esta persona, al que ya podemos saludar. David, buenos días, no te habías encontrado algo así en tu carrera profesional, ¿no? Buenos días, Jaime. Jamás, en mis 15 años de profesión, jamás he visto algo tan burdo y tan obsceno como el que vivimos en esta situación. David, según los Ha sido informes... algo escandaloso. Según los informes, ¿cómo fue realmente, qué ocurrió en ese accidente laboral? Bien, pues esta persona cayó de espaldas desde una mesa normal, de cualquier cocina, de cualquier casa, y este señor cae de espaldas, alega que tiene un golpe en la cabeza, acude a urgencias, todas las pruebas médicas son correctas, no se le detecta nada, pero a pesar de ello, este señor parece ser, y según muestra el juez, está simulando una patología de daño cognitivo, de daño cerebral. Con lo cual, a partir de ese momento, y dado que la Seguridad Social le otorgó una invalidez, la empresa impugnó esa invalidez y acudimos al juzgado con un detective, y el detective, pues allí lo que se acreditó es que esta persona tiene una movilidad correcta y que incluso se le llegó a ver, a visualizar en las imágenes que hablaba con su mujer con normalidad. Pero David, incluso no llegaba a corramos, sonreír. perdóname, no corramos, Sí. porque se produce la caída, acude al médico, insiste que se encuentra mal y realmente él lo que interpreta es un papel. ¿De qué manera interpretaba? Bueno, pues acudían los médicos y decía que le dolía mucho la cabeza, hablaba muy poco, decía que su mujer, que es la que interfería, decía que no se acordaba de las consultas. De hecho, le diagnosticaron de pérdida de memoria, de amnesia retrógrada, y esto lo certificaba un médico de la Mutua, al cual esta persona, según ha considerado el juez en la sentencia, pues lo tenía engañado a este médico. Y a razón de este médico, todo el resto de los documentos, lo único que hicieron es arrastrar el diagnóstico hasta que consiguió la invalidez. ¿Y qué otras cosas? Es decir, el montante de lo conseguido mediante esta interpretación, estamos hablando de la invalidez absoluta, que significa una cantidad de ¿cuánto dinero? Sí. Bueno, a este señor le reconocieron 2.670 euros de invalidez absoluta. Y no conforme con ello, fue a solicitar una gran invalidez, que es una pensión, que es la máxima pensión que se da en el sistema de la Seguridad Social,
y es solo para aquellas personas que necesitan ayudas para tercera persona, para comer, asear, vestirse. Esto implica que el día del juicio este señor venía reclamando unos 4.500 euros. ¿Y cómo se presentó el día del Por juicio? parte de la empresa solicitamos la nulidad. ¿Cómo se presentó el día del Pues el juicio? día del juicio se presentó en silla de ruedas. Sí, se presentó en silla de ruedas al acto del juicio. Y le pusimos el informe al detective de apenas un mes antes, que estaba andando entre 2 y 3 y 4 kilómetros. Esta situación tan grotesca implicó que el juez dictara una sentencia ejemplarizante, en la cual le quitaba todas las prestaciones, le decía que tenía que devolver. Sí, dime, Jaime. No, David, pero es que engañó entonces a mucha gente y a muchos organismos. Sí. Sí, de hecho, incluso le han llegado a reconocer una minusvalía del 97%, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero estás hablando de un 97%. ¿Qué médico? ¿No, Ana? ¿Cuántas pruebas hace falta Claro. para que esto ocurra? Mirad, cuando uno llega, cualquiera que esté en casa y que tenga por Bueno, encima de... aquí lo... Perdón. Sí, David. Sí, aquí lo que sucede es que, al parecer, simulaba como que no podía hablar, como que no entendía nada, miraba el techo en punto fijo y entonces le consideraba una especie de persona, una especie de persona que no se entera absolutamente de nada. Además, no se dejaba explorarle porque cuando le tocaban agarraba fuerte a los médicos y no permitía las exploraciones, con lo cual los médicos, a la vista de su comportamiento, indicaron que tenía ese posible daño cerebral, que con el detective se detectó que efectivamente simulaba cuando una persona Y a se mí encontraba, cuando esta persona